Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, por la palabra tuya que nos compartes el día de hoy. Señor, te pedimos que tú nos hables, que hables a nuestro corazón y que confirmes tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues seguimos con nuestro estudio acerca de la redención. Hoy vamos a ver la redención de Abraham. Dijimos que la palabra redención tiene que ver con la liberación. Liberación en muchos sentidos, la liberación de la enfermedad, la liberación de la tristeza, la liberación de tantas cosas, la liberación de preocupaciones, la liberación del sueño, la liberación de la flojera. Es que son cosas con las que batallamos diario, ¿no es cierto? Preocupaciones que tenemos, a veces no tenemos por qué cargarlas, pero ahí andamos. A veces nos aventamos, iba a decir broncas de otras personas, pero no, a veces nos aventamos problemas de otra gente que ni tenemos que cargar. A veces hasta nos preocupamos más que ellos. Ellos bien conchas y nosotros bien apurados. Entonces, algo que necesitamos notar en el libro de los Salmos, la mayoría de los Salmos, el rey David escribió muchas veces ciertas palabras que tenemos que entender. Él era un militar, ¿sí? Él era un militar, era un rey, era un sacerdote, pero también era un militar. Y en la guerra, obviamente, se necesitaba, las personas se necesitan esconder, ¿sí? Ahora, fíjense las palabras que muchas veces él usó: refugio. Él usó la palabra escudo, roca firme, roca más alta. Él habló de la protección, él habló de la fortaleza, él habló de muchas palabras que él le dedicó al Señor. La palabra refugio, la palabra fortaleza, todas esas se las dedicó al Señor. Y la palabra fortaleza muchas veces nosotros la tomamos como de fuerza. No, la palabra fortaleza ahí con David, él hablaba de mantenerse a salvo en una fortaleza, es decir, como en un castillo. Él también habla de baluartes, de sitios que no se podían penetrar. Así es Dios para nosotros. Así es Dios para nosotros. Cuando nosotros tenemos algún problema o alguna necesidad, alguna enfermedad, nosotros podemos correr hacia Dios y Él nos salva. Génesis capítulo 15, versículo 1 dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande tu recompensa. Por alguna razón pusieron o tradujeron esa palabra: muy grande será tu recompensa. Pero yo quiero que por favor pongamos mucha atención en esto, porque en realidad dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande tu recompensa, o tu recompensa muy grande. Lo voy a leer como debiera de decir: no tengas miedo, Abraham. ¿Cuántos tenemos miedo a veces? No tengas miedo, yo soy tu escudo. Es lo que Dios nos está diciendo. Y soy tu recompensa más grande. Miren, ¿cómo te sentirías si estuvieras solo y perdido, como José, encerrado y solo en una prisión? Una cosa es estar encerrado, pero otra cosa es estar encerrado y solo, y sin que nadie te visite ni que te preste atención, y de repente Dios te apareciera
en medio y te dijera, no tengas miedo, ¿cómo te sentirías? No tengas miedo. Bueno, una de las peores maldiciones de la vida humana es el miedo. Yo no sé si alguna vez has tenido miedo a morir. Yo no sé si alguna vez has tenido miedo a quedarte solo o sola, o miedo a perder tu trabajo, hay mucha gente que no se sube al avión por miedo y prefieren, imagínense, lo más que, ¿cuánto has viajado tú, Keila? Lo más largo que has viajado en avión. ¿Cuántas horas son? 3 horas y media, por ahí. Sí. De aquí a Carolina del Sur, 3 horas y media más o menos. Y miren, si no viajas en avión de aquí a Carolina del Sur, bueno, esa es Carolina del Norte. Carolina del Sur parece estar más lejos en Myrtle Beach. A Myrtle Beach todavía son como 3 horas más. Entonces serían 20 horas en carro. Y por miedo, mucha gente mejor se va en carro que en avión. Por miedo. Miren, hay un dato bien interesante. Cada 128,000 despegues de avión hay un accidente. Por cada 128,000 viajes en avión hay un accidente. Casi nunca escuchamos de problemas o de accidentes aéreos. Casi nunca los oímos. Sí, es cierto, se mueren, por ejemplo, mucha gente, se mueren 40, 50, 70, 300 de un solo trancazo, ¿sí? Y vaya qué trancazo, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente se muere diariamente en carros? 3,000 por año, nomás en Texas. Y ahora yo estoy hablando de vuelos internacionales, cada 128,000. Uno, ¿verdad? Entonces imagínense, por miedo mucha gente prefiere estar así. Por miedo mucha gente no se ha casado. Y por miedo mucha gente se casó. Por miedo de estar solo, exactamente. ¿Se casaron o no se casaron? Sí. Y nosotros tenemos unas tías que les decimos, ¿cómo les decimos a las tías, hija? Las muchachas. Son más viejas que nosotros, les decimos las muchachas. Y las muchachas nunca se casaron. ¿Y saben qué? Están felices. Yo pensé que era porque se quedaron a cuidar a mis tíos, ¿no? Y cuando yo vi a mi tío por segunda vez en toda mi vida, él tenía como 93, 94 años. Y las muchachas felices. Dije, no, pues a lo mejor se quedaron así para cuidar a mis tíos, ¿no? Mis tíos murieron y ellas están felices. Y estamos hablando de gente bien activa. Yo creo que la más joven de ellas tendrá unos 70 años. Las muchachas. Y todavía le seguimos diciendo las muchachas. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Tenemos miedo a ser dañados. Tenemos miedo de una tragedia, de una catástrofe que venga, o de lesiones personales, o perder algún ser querido, o perder alguna propiedad, algún trabajo, lo que sea. Tenemos esos miedos porque no nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos
muy frágiles, muy finitos, es decir, nosotros tenemos un fin. Mucha gente tiene miedo a la muerte, mucha gente tiene miedo a vivir. Ahora, nosotros si entendiéramos que Dios es nuestro escudo, ¿quién podría penetrar ese escudo? Si nosotros entendemos que Dios es nuestro escudo, ¿qué cosa será capaz de penetrar ese escudo? Nada ni nadie. Y Dios le dice esto directamente a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y yo soy tu gran recompensa. Versículo 2 dice: pero Abraham le respondió. Fíjense, lo que Dios le acaba de decir a Abraham es bien importante. Yo soy tu recompensa. Y fíjense lo que dice Abraham. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Así que espérate, miren, desde el capítulo 12 de Génesis vemos a Abraham de gloria en gloria, es decir, de prosperidad a prosperidad. Él va prosperando. Él era el hombre más rico de aquel entonces. Y Dios le acaba de decir: yo soy tu escudo y muy grande es tu recompensa, o yo soy tu recompensa más grande. Y Abraham no entiende, y déjenme decirles, muchos de nosotros tenemos que entender todas las cosas que Dios nos ha dado son muchas más que las que teníamos. Acuérdate cuando eras niño. ¿Dios te ha bendecido? ¿Dios te ha bendecido? Y miren, yo muchas veces lo he dicho, pero estábamos hace 8 días comentando esto ahí en la mesa cuando estábamos tomando café. Mi mamá, yo me acuerdo de un temblor en la Ciudad de México, porque mi mamá estaba haciendo chile, le llamamos chile macho, de puro chile y ajo, y ella estaba con el molcajete, y ella estaba en un banquito, y nada más me acuerdo que hizo esto mi mamá y dice: no me muevas el banco. Yo no le moví nada, el problema es que estaba temblando. Entonces, y bueno, y aprovecho para decirles esto, o eso es lo que quiero mencionar. Muchas veces nosotros decimos: es que cuando yo era niño, puras tortillas con chile, o pura tortilla con frijol, y eso refleja lo que nosotros éramos, ¿sí? O lo que nosotros teníamos o comíamos. Pero, ¿sí? Así es. Ahora, fíjense, crecemos y ¿qué es lo que más nos gusta? Las tortillas con chile. La pobreza aquella, de alguna manera nos la trajimos. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que hay un disfrute. El problema es que cuando estamos en medio del problema, nosotros no lo vemos como una bendición, lo vemos como una necesidad. Ahora que somos adultos, nosotros, yo sé que a Guillermina no le gusta mucho el chile picoso, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros agarramos una tortilla recién hecha, le ponemos salsa y nos la comemos así, sin nada? Yo soy una de esas personas. Ahora, yo no puedo quejarme de aquel tiempo. ¿Saben por qué? Porque comer para nosotros era un milagro. Así es. Ajá. Así es. Pues mire, nosotros ni a eso alcanzábamos.
Exactamente. Ahora, así es. ¿De qué? Ajá. Ajá. Sí, sí. Ajá. Esas no las conocí, fíjese. No. Sí. Sí. Nomás que, pues, imagínese, mi mamá iba al mercado de la Merced para recoger la fruta menos podrida para comer. Ajá, en la mera capital. Y ahí no hay nada. Y no, pues qué bendición en el rancho, ¿verdad? Porque ahí, aunque sea una lagartija que se me atravesara, me la podría haber comido, pero no, ¿verdad? Sí. Ahora, imagínense, Abraham no era pobre, era riquísimo él. Y el asunto es que nosotros lo vemos a él siendo bendecido y enriqueciéndose más. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios nos bendice. Entonces, ¿qué le puedes dar a una persona que tiene todo? ¿Qué le puedes dar? Me acuerdo que hace muchos años uno de los hermanos Hermosillo le trató de compartir el Señor a Luis Miguel, porque él era uno de sus músicos. Entonces Luis Miguel le dijo: yo no necesito nada, yo tengo todo. No, es que necesitas a Dios. Yo tengo a Dios. O sea, ¿cómo lo puedes compartir a una persona que tiene todo? Y que te dice tengo a Dios, pero obviamente no lo refleja, ¿no? Entonces dice, bueno, es que Dios quiere llenar tu soledad. Dice, yo no estoy solo. Obviamente en ese entonces Luis Miguel no entendió el mensaje. Pero ¿qué le puedes dar tú a una persona que tiene todo? Ahora, Dios ha hecho toda la provisión necesaria para cada uno de nuestros días. Dios ha hecho una provisión para cada uno de nuestros días. Fíjense, en Mateo 6:11, nosotros dentro del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero lo que realmente quiere decir en este versículo, en la nueva versión de la Biblia española, dice, nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. Nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. Ahora, si tú tienes ya el pan de mañana, ¿de qué te vas a preocupar? ¿Sí? No nos preocupamos. Sí, nosotros siempre estamos pensando, por ejemplo, el sábado, ¿qué voy a hacer de comer para el domingo? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer para el domingo? Ahora, lo que nosotros hacemos, hace 8 días a mí me tocó cocinar. ¿Sí? ¿Hace 8 días? Hace 15 días. Me tocó cocinar. Entonces, el sábado tuve que hacer la comida, ¿sí? Para que el domingo pudiéramos disfrutarla, ¿sí? El asunto es, yo no me voy a preocupar. Ahora, si no hiciste la comida en sábado, el domingo vamos a andar apresurados. Y es lo que Dios está diciendo aquí, nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. Jesús nos estaba diciendo eso. Que nosotros no le pidamos el día de hoy, Señor, danos el pan de mañana. Y mañana, ¿qué vamos a hacer en la oración? Señor, danos el pan de mañana. Danos el pan de mañana. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos preocupados. Ahora, cuando entendemos que Dios prometió sustentarnos hasta el final de nuestros días, esto incrementa nuestra confianza en el Señor. Pero Dios desea siempre llevarnos a otro nivel de fe. Ahora, ¿qué pasa cuando aún tenemos una petición en espera? Cada uno de nosotros, yo creo que tenemos una petición delante de Dios que todavía no se cumple. Ahora, lo que Abraham está diciéndole al Señor, Señor, oye Dios, pues gracias por todas las bendiciones. Igual nosotros podemos decir, gracias por todas las bendiciones que me has dado, pero lo que más quiero es tener esto. Y en el caso de Abraham, tener un hijo
era muy importante. Y dice, mi esposa es estéril. Ahora, esta es una imposibilidad y es muy grande. Sin embargo, la Biblia nos dice que para Dios no hay nada imposible. Génesis 15:3 dice, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ahora, ¿de qué recompensa Dios le está hablando? Si otro se va a quedar con la herencia. Y Dios le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Ahora, acuérdense, Abraham ya era anciano y su esposa también era anciana y aparte era estéril. Es decir, no podía tener hijos. Dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo. Abraham estaba en su casa o en su tienda, ¿no? Y dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de contar las estrellas? No, si nada más mirando hacia el cielo decían, no. No, o sea, uno puede contar las estrellas que empiezan a salir, ¿no? Cuando empieza a oscurecer, 1, 2, 3, ¿ya? Ahora, a veces Dios nos tiene que llevar fuera de nuestra tienda porque es un lugar con límites o está llena de comodidad. Y cuando Abraham sale de su tienda, es obvio que ¿ustedes creen que Abraham se puso a contar las estrellas? Digo, tampoco era tonto, ¿no? Pero Dios le quería mostrar algo. Ahorita lo vamos a ver. Y allí Dios le hace una promesa. Abraham nunca le pidió a Dios un hijo, solo le manifestó su necesidad. Si se fijan, él no le pidió un hijo. Hace muchos años yo estaba trabajando en el Instituto Municipal de Vivienda en León. Es decir, nosotros, por decir nosotros, vendíamos terrenos, ¿sí? Y uno de mis amigos, que también uno de mis compañeros de trabajo me dijo, oye, ¿por qué no compras un terreno? Pues tú estás aquí y puedes tener un buen terreno. Dije, ¿sabes qué? No sé, no me gusta la idea. Dice, pero pues siempre andas rentando, deberías de hacerte de un terreno. Y no, la verdad nunca me dieron ganas de comprar ningún terreno. Ahora, cuando en algún tiempo, un día me puse a pensar, a mí me gustaría tener una casa, pero un terreno grande, fuera de la ciudad, donde estemos lejos y que poder tener animales. Pero eso hace muchos años. Por lo menos hace 20 años. Ojo, yo nunca le pedí a Dios que Dios me diera algo así. Y Abraham él le dice al Señor, Señor, pues no tengo un hijo. Y Dios le dice, lo vas a tener. Cuando Dios nos regaló este terreno, yo me sentí tan sorprendido, porque yo nunca se lo pedí al Señor, pero el Señor conocía lo que había en mi corazón. Entonces dice versículo 6, después de que Dios le dijo, así de numerosa será tu descendencia, el versículo 6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Entonces aquí está la justificación de Abraham. Dios le da una promesa y Abraham le cree a Dios. Le cree a Dios.
Y esa es la diferencia entre creer en Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. ¿Me siguen? Mucha gente cree en Dios, pero no mucha gente le cree a Dios. Cuando Dios te dice, yo te voy a sanar, yo te voy a dar esto. Y nosotros decimos, sí, Señor, yo te creo. Ahora pasan los años y si no vemos que Dios se está manifestando, muchas veces nosotros dejamos de creerle a Dios. ¿Creemos en Dios? Sí, creemos en Dios. Pero el chiste de todo es seguirle creyendo al Señor. Dice, y esta es la grande diferencia entre la conciencia teológica y la fe verdadera. Porque dice la palabra de Dios que aún el diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios. Sabe que Dios es. Y tiembla, dice. Ahora, no es suficiente creer que Dios es. La fe verdadera es creerle a Dios, confiar en Dios, vivir tu vida delante de su rostro, ante su presencia, confiando en Él como tu redentor, como tu liberador. Versículo 7 dice, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Guillermina, tú naciste, ¿dónde naciste? En Monterrey. ¿A qué edad te viniste para acá? 17 años. ¿Tú crees que Dios te trajo para acá? ¿Se te hace que sí? ¿Fueron tus papás o fue Dios? Fíjate, te hago esta pregunta porque a nosotros, nuestro caso fue diferente. Sabemos que Dios nos trajo. Pero Dios usó a tus papás. Dios usó a tus papás para traerte aquí con un propósito. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, yo te hice salir vamos a cambiarle de Ur, yo te traje de Monterrey y he estado contigo en todo momento. ¿Has tenido problemas? Sí, has tenido problemas. ¿Necesidades? Por supuesto. ¿Enfermedades? También. Pero Dios ha estado contigo en todo momento. Y muchas veces nosotros decimos, ¿para qué me vine de Monterrey? Muchas veces nosotros dijimos, ¿para qué nos veníamos de México? ¿Cierto o no es cierto, hija? ¿Para qué nos veníamos de México? Y cuando nosotros quisimos irnos, Dios nos regala este terreno. Nunca nos imaginamos. Ahora, Keila ya estaba casada con Ranferi cuando nosotros queríamos irnos a México, ¿no es cierto, Ranferi? Hasta Ranferi quería irse a México. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Ahora nosotros estamos aquí en un cierto tipo de seguridad, gracias a Dios por las bendiciones, pero no significa que no tengamos deseos todavía en nuestro corazón. Y quizás Dios te haya llevado a un lugar donde quizás no te gusta, o quizás estás a fuercitas, pero Dios te puso allí con un propósito. Ahorita lo vamos a ver. Dice, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Ahora, ojo, Dios ya le había prometido a Abraham esa tierra. Y luego dice, versículo 8, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Ahora, Dios me sacó, Dios me dio una promesa. Acuérdense cuando ya vimos la vida de Lot, cómo Dios le da toda la tierra, y parece ser que todavía no se cumple esto, pero esta pregunta que Abraham le hace a Dios parece como si fuera una duda, porque a nosotros nos encanta saber las estrategias de Dios. Nos encanta imaginarnos
cómo va a suceder. Pero cuando algo no sucede como nosotros pensábamos, a veces no le damos el crédito a Dios. Y si el Señor me prometió algo, y a lo mejor nosotros pensamos, bueno, Dios me va a sanar. Sí, pero a veces Dios nos sana y nosotros pensamos que íbamos a ser sanos por el médico. O a veces pensamos que Dios nos va a tocar sobrenaturalmente, y cuando nosotros somos sanos a través de una medicina decimos, pues Dios me prometió que me iba a sanar. ¿No estás sano? Dios va a usar cualquier método para sanarte, para salvarte. Dios está usando cualquier método para bendecirnos. Pero el problema es que nosotros nos imaginamos que va a venir por cierto lugar, y si no llega por cierto lugar, entonces Dios no lo hizo. Dios lo hizo. El problema es que nosotros nos encanta como tratar de ayudarle a Dios. Ahora, el mismo Abraham que hace un rato le creyó a Dios, le está diciendo al Señor, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Te creo, estoy confiando en este momento, pero Dios, mi fe está débil. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos la fe débil? No que has perdido la fe en Dios. Yo no creo, hermano, que un cristiano pierda la fe en Dios, pero que su fe sí se debilite, sí, porque a veces decimos, no, ya no quiero nada con el Señor, pero de repente regresamos a los pies del Señor, decimos, Señor, aquí estoy, perdóname, seguimos adelante. Ahora, no es que hayas perdido la fe, es que se debilitó tu fe. Y siendo honestos, la mayoría de los que estamos escuchando esta enseñanza, aún yo, hemos perdido muchos sueños y nuestra fe se ha debilitado. Pero ¿sabes lo que es aferrarse con uñas y dientes a lo que Dios te dijo? Y es lo que Abraham tuvo que hacer, aferrarse a lo que Dios le había dicho. Y es lo que Abraham está haciendo. Tenemos que darnos cuenta cómo cambiaría nuestra vida inmediatamente y dramáticamente si realmente le creyéramos a Dios. Si le creyéramos a Dios, nuestra vida cambiaría así. Porque todo lo que tenemos debería de ser una evidencia del amor y del poder de Dios en nuestra vida. Yo les decía a muchos hermanos, miren, nosotros decimos, yo no tengo dinero, pero déjame decirte, hoy tienes más que cuando eras niño. Hoy tienes más dinero que en muchas, hoy tenemos que comer cuando a veces no teníamos en aquel entonces. Entonces nosotros deberíamos de estar muy agradecidos, pero como cristianos tenemos esas debilidades en nuestra fe y todos anhelamos una mayor seguridad. Entonces, si le creyéramos a Dios, no tendríamos miedo de nada y estaríamos haciendo su obra día y noche. Gracias, Señor, por lo que tú me estás dando. Abraham no era un hombre demasiado especial, y este es el problema, que muchos de nosotros como cristianos pensamos que eran hombres muy especiales. No, Abraham no era un hombre demasiado especial. De hecho, el milagro no consistió en la fe de Abraham, sino en Dios. ¿Me siguen? Pero de todos modos, Él es el padre de la fe o de los fieles, pero también es el padre de los dudosos. Porque Él dice, Dios, ¿cómo puedo saberlo con certeza? Y el Señor, versículo 9 dice, el Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Ahora fíjate cómo Dios contesta. Cuando Abraham le hace esta pregunta, el Señor dice, tráeme una ternera, una cabra y un carnero. Y como que uno dice, a ver, Dios, espérate, es que yo te estoy diciendo, ¿cómo me vas a bendecir?
Por favor, respóndeme la pregunta. Y dicen, Dios, no, tráeme estos animales. Yo quiero que tú entiendas algo. Versículo 10 dice, Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Ahora, yo quiero que ustedes noten esto. En aquel entonces, para hacer un pacto, se tenía que, se le llamaba el pacto del corte. No sé si ustedes hayan escuchado del pacto gitano. ¿Qué es un pacto gitano? Un pacto de sangre. ¿Han escuchado eso, del pacto de sangre? Bueno, el pacto de sangre, y a mí me tocó ver uno, y no se los recomiendo. Pero el pacto de sangre, me acuerdo que mi hermano y su novia, en la ciudad de Querétaro, con una navaja, mi hermano y su novia se cortaron tantito aquí, los dos, y luego hicieron esto. Ese era un pacto de sangre. ¿Saben? El amor de la vida de mi hermano era esa muchacha. Sí, se terminó casando con otra, y esta también se terminó casando con otro, pero aún con sus esposos, entonces seguían pensando uno en el otro. Un pacto de sangre. Era un corte, y el pacto del corte significaba cortar a los animales, no así por la mitad, sino a todo lo largo. Y dice del versículo 11, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Esta era una ceremonia muy especial, porque Dios está dramatizando con una señal externa y sella la garantía de su promesa a su siervo. Dios le dijo, tráeme estos animales, te voy a mostrar algo. Y entonces le manda que corte los animales, porque Dios quería hacer un pacto. Ahora, es curioso que antes de que se celebraran los sacrificios en el Antiguo Testamento, le dice a Abraham, tráeme estos animales. ¿Y saben qué? Esos son los mismos animales que Dios exige en ciertos sacrificios. Por ejemplo, ya después en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. ¿Sí? Ahora, cada vez que Dios hace una promesa, incluso antes de que tengamos esa promesa en nuestra alma, los buitres están allí. Mira, Dios te hace una promesa y ya empezaron los problemas con el enemigo. ¿Me siguen? Dios ya empezó el enemigo ya empieza a sembrarte dudas. Eso es lo que significan los buitres. Los buitres están allí para arrebatar la promesa, para comer tu promesa, para destruirla, para devorarla. Porque lo que te fue dicho durante el día será probado durante la noche. Escúchalo bien. Lo que te fue dicho durante el día será probado durante la noche. Sí, nosotros tenemos una bendición estar aquí en la casa de Dios. Dios nos bendice y nos da una palabra, pero allá afuera es cuando nosotros tenemos que enfrentar la realidad. Entonces gastamos nosotros mucha energía en lo que queremos y estamos tan cansados que ya no tenemos fuerza para adorar a Dios. Y las cosas así no resultan. Mira, dice la palabra de Dios, confía en el Señor, Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia prudencia. Ahora, voy a terminar aquí, pero la próxima semana, si Dios quiere, vamos a continuar esto. Pero el asunto aquí que nos dice el Salomón, no te enfoques en lo que quieres, sino en lo que puede, sino en quién lo puede hacer posible.
Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Cuántas veces nosotros hacemos una decisión nosotros pensamos que es la mejor decisión, pero no confiamos en el Señor? Lo hicimos nosotros a nuestra manera y a veces por eso tenemos que pagar el precio. Entonces no te enfoques en lo que quieres, sino en quien lo puede hacer posible. Yo sé que esto es como una introducción, esto fue como una introducción para lo que viene, porque lo que viene está bien poderoso. Dios quiere bendecirnos, Dios nos ha bendecido, pero quiere bendecirnos aún más. Tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, ser agradecidos en este momento y entender que vienen más bendiciones. Vienen más bendiciones. No, a pesar de Keila hace rato estaba hablando de una recesión, no importa lo que diga el gobierno, en el cielo no hay recesión. ¿Me siguen? En el cielo no hay recesión, en el cielo no hay necesidad. Y nosotros, conforme a lo que leemos en la palabra de Dios, del cielo vienen nuestras bendiciones. Así que podemos estar confiados. Yo no sé qué clase de petición tengas en tu corazón, pero si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a entenderla, a aceptarla tal como tú la estás diciendo, Señor. Ayúdanos, Dios, a centrarnos en lo que queremos, pero más, Señor, en que tú eres Dios y que tú puedes hacer una realidad esa petición que nosotros tenemos delante de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. 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 Dios les bendiga.